Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Todos juntos, Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, gracias por esta semana que ha pasado y te pedimos que hoy que vamos a comenzar una nueva semana sea de bendición, que sea para tu gloria y que sea agradándote siempre en todas las actividades que nosotros tengamos. Señor, te pedimos por la vida de cada una de las personas que se han conectado a este estudio, Señor, que seas tú cuidando, guardando su corazón, sus pensamientos, sus acciones, Señor, y sobre todo, Señor, que toques su vida y les hagas comprender que todo lo que ellos estén viviendo está dentro de tu soberano plan, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, te agradecemos porque has permitido que nos podamos conectar y que podamos estar juntos aprendiendo, Señor, y también te pedimos que sea tu Santo Espíritu enseñándonos lo que necesitemos, lo que nuestro corazón necesita en este tiempo, Señor. Gracias por todo esto y gracias por la vida de cada una de las personas y de sus familias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hemos titulado el mensaje de hoy, Vale la pena llorar. La referencia que nosotros tenemos es Juan 11, del 1 al 44. Ya, y esta cita habla acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro. Muchas veces, hermanos, el Señor nos brinda muchas alegrías en nuestra vida, nos permite ver el nacimiento de uno o varios hijos, ver a nuestros padres, sentir el amor que nos brinda una compañera o un compañero para andar juntos en matrimonio, hace que algunos de nuestros anhelos se cumplan y muchas cosas más. En la historia bíblica también se vieron momentos de muchísima alegría. Yo creo que uno de los momentos que más se puede resaltar, ¿no es cierto?, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando es anunciado a los pastores. Esto se encuentra en Lucas 2:10. Y en la palabra del Señor dice, estamos con la nueva versión internacional, que es un poco más comprensible, y tienen palabras que son más entendibles en realidad. Ya, pero en Lucas 2:10 la palabra nos dice, pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, ¿no? De esa misma forma, en la palabra de Dios como en nuestra vida, así como trae alegrías, también vemos muchas circunstancias y muchos momentos tristes en los que las personas han llorado. Uno de los momentos más claros se encuentra en Juan 11:35, en la que dice que Jesús lloró. Esta es en la versión Reina Valera 1960. Este es el verso más corto de la Biblia, al que tal vez muchas personas no le hacen mucho caso y para otras personas también pasa inadvertido. Pero al ver el contexto de todo lo que ha ocurrido alrededor de este verso, nosotros podemos ver que es un momento en el que la humanidad del Señor Jesucristo se hace presente, mostrándonos que no es malo llorar, que cada llanto no es una coincidencia ni una casualidad, sino que viene acompañado generalmente de un propósito, que la mayor parte de las veces es para nuestro crecimiento, para formarnos en carácter y para que en nuestra vida se haga presente los planes de Dios. En otros casos simplemente son el resultado de equivocarnos y dejarnos guiar por nuestros deseos. Martín Lutero decía algo muy interesante que esta mañana estaba leyendo, y decía que hay 3 formas para conocer a Dios. La primera es mediante su palabra, mediante la Biblia. La segunda es mediante la oración y la tercera es mediante el dolor. Muchas veces nuestra sociedad nos enseña que es malo llorar, porque podemos mostrar una debilidad o, en caso lastimosamente a nivel cultural, nosotros enseñamos a nuestros hijos varones que el hombre no llora y contradecimos totalmente a la enseñanza bíblica. Por ejemplo, en Eclesiastés 3:4
La palabra nos dice que hay un tiempo para llorar y hay otro tiempo para reír. Un tiempo para estar triste y otro tiempo para bailar de alegría. Y en Mateo 5:4 también nos dice, en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Dice que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Esto nos está mostrando que no es malo llorar, porque Dios nos ha creado con sentimientos y emociones, pero que siempre nosotros debemos pedirle al Señor la fortaleza para que ese dolor o ese sufrimiento que tenemos no nos invada hasta el nivel de dudar de su protección y dudar de su soberanía. En la historia eh, que vemos, nosotros, en esta historia que vamos a ver hoy, vamos a ver una de las facetas de Jesús, porque él amaba de una manera muy particular a Lázaro y sus hermanas. De hecho, ellos vivían en una aldea que estaba ubicada eh, a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, y era un lugar bastante cercano, ¿no? Estaba ubicada en una pendiente que formaba parte del sitio conocido como el Monte de los Olivos. En un ratito más vamos a ver el video de la historia o del relato que vamos a tratar ahora, pero ahora les estoy dando solamente unos antecedentes para que ustedes entiendan esta parte citada en la palabra de Dios. Este lugar llamado Betania se encontraba a 3 kilómetros de distancia de Jerusalén, ¿no? Lo cual podía decir que era una distancia bastante cercana. En la Biblia nos muestra 3 ocasiones en las cuales Jesús estuvo en este lugar en compañía de sus discípulos. La primera ha sido después de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, la que cita en Mateo 21:1, y su posterior purificación del templo, o mejor conocida como la vez que entra el Señor Jesucristo y saca a los mercaderes y a los cambistas, indicando que esa era casa de oración y no cueva de ladrones. Eso igual está en Mateo 21. Él se dirige a Betania para reposar allí. Es por eso que la palabra en Mateo 21:17 nos dice, entonces los dejó, nos está diciendo que se fue de Jerusalén y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania, ¿no? La segunda ocasión que nosotros vemos que el Señor Jesucristo estuvo en Betania ocurre después de que él estuvo en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y Jesús, aquí la palabra nos dice en Lucas 10:38, dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Esa aldea era Betania. ¿Por qué? Porque aquí habla y dice, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta era una de las hermanas de Lázaro. Y la tercera oportunidad en la que él llega está citada en Juan 11:1, cuando Lázaro se pone enfermo y luego muere. Y dice, y había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Existe un relato en el cual Jesús está en Betania 6 días antes de la Pascua, antes de su muerte, en el cual nos muestra que al no ver en la narración bíblica que haya salido de Betania, ¿no es cierto? Después de la resurrección de Lázaro, podemos especular que él se ha quedado allí y sus pies han sido ungidos con una libra de perfume de nardo puro por parte de María, la otra hermana de Lázaro. Eso está en Juan 12:1-8. Por todos estos versos, hermanos, nosotros podemos decir que para Jesús y sus discípulos, Betania era considerado un lugar de hospitalidad y reposo. Ahora, es interesante que cada uno de nosotros entendamos el significado de Betania, ¿no? Del lugar, o sea, ¿qué significa el nombre Betania? Betania viene del hebreo y el arameo, que es Betan Ya, ¿no? Que en realidad significa casa de frutos o dátiles o higos, ¿no es cierto? O casa de aflicción. Actualmente, el nombre que tiene Betania en árabe es Al-Eizariyah, que significa el lugar de Lázaro. En este lugar han sucedido los eventos más representativos y hermosos de Jesús con sus discípulos. Al ser un lugar de hospitalidad y ser un lugar de reposo, seguramente hablaron muchas cosas y todo. Betania ha sido el lugar en el que el Señor Jesucristo les da la bendición final después de resucitar para luego ascender al cielo,
tal como nos muestra, perdón, la cita ahí está fallada, Lucas 24, del 50 al 53, que dice, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Ahora sí vamos a pasar nosotros a comenzar a desarrollar nuestra cita principal. Les voy a poner un video que dura más o menos unos 7 minutos, en los cuales vamos a entender toda esta historia. Por favor, les pido a cada uno de ustedes que estemos atentos y que realmente veamos con detalle toda esta historia. Busca al Señor. Dile que venga. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a Judea otra vez. Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. ¿No tiene acaso 12 horas el día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle de su sueño. Señor, si duerme, se recuperará. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Así que vayamos a él. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano habrá de resucitar. Yo sé que habrá de resucitar en la resurrección del postrer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. Jamás. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ve, trae a tu hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no
habría muerto. ¿Dónde está el cuerpo? Señor, ven y ve. Mirad cuánto él le amaba. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Quitad la piedra. Señor, lleve ya, pues lleva 4 días. ¿No te he dicho que si has de creer verás tú la gloria de Dios? Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije, para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Desatadle y llevadlo. Bueno, espero que se haya visto bien, ¿no? En- que todos ustedes lo hayan visto bien. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con nuestra cita base, ¿ya? Habla sobre la muerte y la resurrección de Lázaro. Como les decía, comienza en Juan 11, del versículo 1 al 44. Ya, comenzaremos. Juan 11:1 nos indica la palabra. Un hombre llamado Lázaro había caído enfermo, era natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Ya, cuando nos habla de Lázaro, nos está hablando de un amigo bastante íntimo de Jesús. ¿No? Lázaro viene del hebreo que significa Elazar o Eleazar, y su significado es el ayudado por Dios o Dios es mi ayuda. Aquí en esta cita nos dice que él había caído enfermo. Estamos entrando a quizás uno de los milagros más notables que ha hecho el Señor Jesús.
Este relato solamente se encuentra en el Evangelio de Juan y es uno de los rasgos más claros que nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La noticia le llega a Jesús porque como él tenía una relación cercana con Lázaro y sus hermanas, es natural que ellas, al ver que Jesús ha suplido milagrosamente la necesidad de muchas personas, también supliría lo que necesitaba ahora. En el verso 2 nos indica: María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la misma que derramó perfume sobre los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Bueno, aquí en realidad nos está mostrando un detalle que es relatado en el capítulo siguiente, en Juan 12, que seguramente el Señor nos va a permitir verlo con detenimiento de aquí a un tiempo, ¿no? Juan 11:3, las hermanas de Lázaro mandan a Jesús un recado. Le dicen: Señor, tu amigo está enfermo. En otra versión, la palabra nos dice: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Marta y María no piden específicamente que Jesús venga y sane a Lázaro. Sienten que no habría ninguna necesidad, ya que era suficiente el hecho de decirle a Jesús cuál era el problema que tenían y él podía suplirlo. Aquí nos viene la primera enseñanza que es muy importante que cada uno de nosotros recordemos. Solamente es necesario decirle a nuestro Padre Celestial qué problema tenemos y Él se va a encargar de solucionarlo. En el verso 4 nos dice: Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Lázaro ya estaba muerto cuando Jesús dice esto, pero él sabía cuál sería el resultado final: la gloria de Dios. Jesús también sabía que este evento terminaría en desatar la determinación de los líderes religiosos, los fariseos, los escribas y los saduceos, y de una vez llevar a cabo lo que ellos querían: matar a Jesús. El resultado final sería que el Hijo de Dios iba a ser glorificado en su muerte y en su resurrección. Aquí nos viene otra enseñanza importante. El Señor habla de todas las cosas que nos pasan, no como parecen ser, sino como van a ser. En el verso 5, Jesús tenía una gran amistad con Marta, con su hermana María y con Lázaro. En otra versión dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan nos está recordando en su evangelio, ¿no es cierto?, que Jesús amaba genuinamente a cada uno de ellos, ¿no? Esta era una prueba para ellos, para esa familia que era tan íntima para él, para cada una de esas personas que eran íntimas con el Señor Jesucristo. Pero ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? La palabra lo que nos está diciendo en esa parte es que una prueba de nuestra fe no significa que Dios no nos ame. Al mencionar a cada uno en la palabra de manera separada, nos está indicando que el afecto de Jesús por cada uno de ellos era de manera individual. No amaba a la familia en conjunto, sino amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. Ellos podían ser muy diferentes en temperamento, podían ser muy diferentes en carácter, podían tener diferentes situaciones de vida, pero Jesús, a pesar de todo eso, amaba a cada uno individualmente. En el verso 6 nos dice: sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, continuó en aquel lugar otro par de días. Cuando está hablando la palabra de que él ha continuado otro par de días, ¿no es cierto?, nos está diciendo que Jesús siempre se movía en perfecta conexión con el plan de Dios. Y en este verso es más que claro que ni siquiera el hecho de amar a las hermanas de Lázaro y a Lázaro ha podido hacer que él fuera a Betania
antes del tiempo que Dios le habría dicho. Jesús esperó porque sabía que era lo mejor y también sabía que habría un dolor temporal en Marta y María. Seguro eso ha desconcertado no solamente a las hermanas de Lázaro, sino también ha debido desconcertar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús ha prolongado la pena de María y Marta y seguramente han sido 2 días de mucho dolor para ellos. Aquí viene una enseñanza muy importante y que sé que va a ser para edificación de cada uno de nosotros. A veces Dios permite que el dolor o la aflicción se prolongue para que realmente comprendamos que Dios va a obrar. En el Evangelio de Juan existen 2 oportunidades más en las cuales hay un ser querido de Jesús que le pide que haga algo. La primera está en Juan 2:1-3. Esto sucede cuando la madre de Jesús le pide ayuda en las bodas de Canaán. Este es el primer milagro de Jesús. Y nos dice la palabra en Juan 2:1-3. Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ahí le estaba pidiendo María, la madre de Jesús, que ayude, que Jesús, ella sabía que Jesús podía hacer algo para ayudar a esa pareja a que no falte vino, porque el vino en esa época era muy importante en una boda, ya que el vino también representaba prosperidad de parte de los que recién se estaban casando, ¿no? Aquí vemos esa circunstancia que alguien muy cercano le pide a Jesús algo y vemos otra circunstancia muy interesante y que rompe totalmente con una de las bases doctrinales falsas de la Iglesia Católica. Aquí estamos viendo nosotros que María, la madre de Jesús, le pide a Jesús que haga algo. Entonces aquí estamos viendo que si ella hubiera tenido el poder para hacerlo, lo hubiera hecho tranquilamente, pero no. Ella sabe que el único camino al Padre es Jesús. Entonces aquí estamos viendo una base doctrinal muy importante para nuestras vidas. La segunda oportunidad en la que un ser querido pide algo viene en Juan 7:3-4 y dice, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Sus hermanos de sangre le piden darse a conocer y Jesús claramente les dice que su tiempo no ha llegado aún. Debemos tomar en cuenta que este retraso no es una negación, sino que más adelante, o sea, estoy hablando del retraso en el hecho de ir a ayudar en la necesidad de las hermanas de Lázaro, ¿no? No es un retraso, no es este retraso es una negación, sino que más adelante Él traería la gloria a quien debe dársela, a Dios. Y también tenemos que aprender algo muy importante de esta parte. Todas las cosas en nuestras vidas se hacen en el tiempo y en la voluntad de Dios. Ahora vámonos al versículo 7 y 8. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos exclamaron, Maestro, hace bien poco que los judíos intentaron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras volver allá? Jesús podía tranquilamente, hermanos, resucitar a Lázaro a distancia. Debido a la oposición de los líderes religiosos, Judea era un lugar peligroso para Jesús, pero él estaba dispuesto a ir otra vez allí. Por eso en el versículo 9 y 10 dice, Jesús respondió, ¿no es cierto que es de día durante 12 horas? Si uno camina mientras es de día, no tropezará, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropezará, ya que le falta la luz. Cuando le dice, no es cierto que es de día durante 12 horas, Jesús está expresando que a pesar de que los líderes religiosos lo estaban buscando, él tenía aún trabajo que hacer y no tenía por qué esconderse. Cuando habla de las 12 horas, es una forma figurada para indicar que el tiempo que el Padre
para indicar el tiempo que el Padre Celestial le ha dado a Jesús para su labor terrenal. Nos da a entender también esta parte que nada puede acortar nuestro tiempo, que hay tiempo suficiente para lo que te tiene que hacer para la obra de Dios y que solo tenemos ese tiempo. Por lo tanto, no debemos desperdiciarlo de ninguna manera, ¿no? En la otra parte dice, si uno camina mientras es de día, no tropezará. Nos indica que de día los líderes religiosos no podrían dañar a Jesús. Y también nos indica que Dios ya le había dicho a Jesús que todos esos planes se llevarían a cabo durante la noche. En el verso 11 nos dice, y añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Esta parte es muy interesante porque Jesús utiliza una metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es utilizar algo real y cotidiano para expresar algo más de lo que cada una de esas palabras significan. En este caso, está utilizando la metáfora del sueño para indicar que Lázaro habría muerto. Y también indica que lo despertaría para indicar que resucitaría a Lázaro. Utiliza la misma metáfora, Jesús, que usó cuando resucitó a la hija de Jairo. Y eso podemos verlo en Mateo 9:24. La palabra dice, dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. También esta metáfora es utilizada en el martirio y en la muerte de Esteban, en Hechos 7:60, y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La Biblia compara la muerte con el sueño 40 veces. Jesús nos está mostrando que su conocimiento de todo lo que pasa es sobrenatural. Vámonos al verso 13 al 16 y dice, creían ellos que Jesús se refería al sueño natural, pero él hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús expresó claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, porque así tendrían un motivo más para creer. Vamos pues allá. Tomás, apodado el mellizo o el dídimo, en otra versión, dijo a los otros discípulos, también nosotros muramos, vamos también nosotros y muramos con él. A Tomás lo apodaban el mellizo o el dídimo, porque la tradición o la historia judía indica que era muy parecido a Jesús y que es por eso que él también se pondría en peligro y en esta parte dice, vamos también nosotros y muramos con él, ya que sería un objetivo también potencial para perseguir. Se tiene que tomar en cuenta, hermanos, que en el tiempo de Jesús todos los judíos tenían dos nombres. Un nombre en hebreo conocido por toda la gente que era de su círculo más íntimo, su familia, y el nombre griego que era por el cual lo conocían el círculo más amplio, el lugar donde vivían y en otros lugares donde ellos iban. En este caso, Tomás era un nombre hebreo y Dídimo, que significa mellizo, era el nombre en griego. Cuando dice vamos también nosotros y muramos con él, Tomás estaba dispuesto a ir con Jesús, aunque eso le significara la muerte. Esa promesa que hace la realiza sin comprender muy bien el hecho de que todos resucitaremos en Cristo. En el versículo 17 nos dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacia ya 4 días. Cuando la palabra aquí nos muestra Lázaro había sido sepultado ya 4 días, es muy probable que aparte de esperar en el tiempo de Dios, Jesús haya ido después de 4 días porque la superstición judía indicaba que un alma permanecía cerca de la tumba durante 3 días. ¿Esperando a qué? A regresar al cuerpo. Por eso no había ninguna esperanza de resucitar a Lázaro después de 4 días. Juan 11, 18 al 19 nos dice, como Betania está muy cerca de Jerusalén, unos 2,5 kilómetros, en esta versión dice eso, muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Aquí dice muchos judíos,
habían ido a visitar a Marta y María. En realidad, la traducción la traducción original nos indica que era una multitud de personas. En ese tiempo se consideraba una obligación unirse a las personas que estaban de luto por la muerte de un pariente cercano. En el verso 20 nos dice, en cuanto Marta se enteró de que Jesús llegaba, le salió al encuentro. María, por su parte, se quedó en casa. Cuando nos dice María, por su parte, se quedó en casa, nos está diciendo que ella estaba con mucho dolor y angustia por la muerte de su hermano, algo que es comprensible para todos nosotros que hemos perdido a un ser querido. En la antigüedad, las personas afligidas se encerraban en sus casas a modo de expresar también la angustia, para decir que el dolor que ellos sentían les imposibilitaba moverse. En Juan 11:21 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta nos ha mostrado su decepción por el retraso en la llegada de Jesús. Ella creía que Jesús podía sanar a su hermano mientras estaba con vida. Con esta declaración se puede decir que ella ya no tenía ninguna fe en que Jesús podría resucitar a Lázaro. En el verso 22 nos dice, pero aún así, le dice Marta, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. En esta parte, a pesar de no confiar Marta en que Jesús podría resucitar a su hermano, Marta le ha dicho que ella va a seguir confiando en Dios, a pesar de que su hermano muera o haya muerto. Esta es una demostración de fe que todos nosotros debemos tomar como un ejemplo. Y aquí también hay algo muy interesante. No es necesaria una oración extensa y repetitiva para expresar a Dios lo que sentimos. Otra cosa que nos enseña esta parte es que la oración tiene poder. Es por eso que Marta expresa eso. Por eso dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Si tienes una situación tan dura como la de Lázaro, ¿crees realmente que Dios puede actuar y darte el consejo que necesitas? Seguiremos avanzando al verso 23. El verso 23 nos dice, Jesús le contestó, tu hermano resucitará. Marta ha entendido que él iba a resucitar en el día postrer, cuando el Señor vuelva por todos nosotros. No consideraba Marta que que pudiera resucitarlo en ese momento. Esto que dijo Jesús no se refería a un consuelo de decir, ¿sabes qué, Marta? Tu hermano ha muerto y algún día lo vas a volver a ver. Yo creo en eso. Se refería más a otra cosa, a decir, lo vas a ver otra vez a tu hermano, pero en este momento. Por eso en el verso 24 dice, Marta replica y dice, sé muy bien que volverá a la vida al fin de los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. Marta hablaba de la resurrección prometida que ellos conocían por la enseñanza que les daban los fariseos y que han ido recibiendo en bastante tiempo. En el verso 25 dice, Jesús entonces le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, Jesús le está mostrando que la esperanza que tenía por la enseñanza de los fariseos respecto a la resurrección en el final de los tiempos, en él se volvía real y presente, que la vida que él promete es eterna e inmortal. Jesús no estaba afirmando tener la resurrección ni la vida, ni comprender los secretos de la resurrección y la vida. Él estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Aquí tenemos que entender algo muy claro y que me parece que resume toda esta enseñanza. Conocer a Jesús es conocer la resurrección y la vida. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús a Marta era, dices que tu hermano resucitará en el día postrero. ¿Por quién resucitará si no es por mí? ¿No crees que para mí es igual de fácil resucitarlo ese día o resucitarlo en este momento?
En Juan 11:26, seguimos en el verso 26, dice, y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirán para siempre. ¿Crees esto? Le dice. Jesús, al decirle, ¿crees esto? Está desafiando a Marta. ¿A qué? A confiar en Él que es la única fuente de vida eterna, en Él que es el único que ha vencido a la muerte. Algo que tenemos que tomar en cuenta, y espero que ustedes lo entiendan de una manera que el discernimiento sea abierto en sus oídos y en su corazón. La humanidad entera le tiene miedo a la muerte, pero el cristiano a veces solamente le puede temer a morir, vale decir, al momento de morir. ¿Por qué? Porque el creyente nunca va a morir. Porque solo va a haber un cambio para el creyente de la vida física a la vida eterna. Esto me hace recuerdo a una historia de hace un tiempo atrás, que escuché hace un tiempo atrás. Un papá le cuenta a un hijo sobre la muerte de un vecino. Y el hijo, que más o menos tenía unos 11 o 12 años, le dice, papá, ¿ese vecino ha muerto para siempre o solamente ha muerto por un momento? A lo que el papá le indica, espero que sea solo por un tiempo. O sea, espero que sea solo por un momento y que haya dejado que Dios entre en su corazón. Yo quiero preguntarles algo. Tú has tenido un nacimiento y vas a tener dos muertes, una física y una espiritual. Vale decir, tú tienes un nacimiento físico y vas a tener una muerte física y espiritual. O tú tienes dos nacimientos, el nacimiento físico, el nuevo nacimiento, y vas a tener una sola muerte, que es la física. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que es el título que les han dado mucho por la habilidad que tenía para predicar, dice, los creyentes aparentan morir, pero siguen viviendo. No están en la tumba, están para siempre junto al Señor. No están inconscientes, están con el Señor en el paraíso. La muerte no puede matar a un creyente, solamente lo lleva a una vida de mayor libertad. En esta parte Jesús se estaba refiriendo a que la muerte para los creyentes no es eterna. Para el incrédulo es un castigo, pero para el creyente es un llamado a la morada de su Padre Celestial. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando le dice a María, ¿crees esto? Jesús no estaba abriendo un debate con María o a Marta, o invitando a Marta a analizar lo que le estaba diciendo. Estaba diciéndole algo muy claro. Le estaba diciendo si realmente ella creía. Ella tenía que creer en que Jesús era quien ha dicho que era y que podía hacer lo que ha dicho. En esa parte no le está diciendo, ¿lo entiendes? No, le está diciendo, ¿crees esto? De la misma forma como Jesús ha preguntado a Marta, yo les pregunto a ustedes, ¿tú realmente crees que Jesús es la resurrección y la vida? Y que el que en él cree no está muerto, sino tiene vida eterna. ¿Realmente has creído en esto? En Juan 11:27 nos sigue contando la historia y dice, Marta contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Esa es una respuesta totalmente segura y total. Ella ha depositado su confianza en Jesús. En Juan 11:28 dice, dicho esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y pregunta por ti. Me parece que le ha ido a hablar al oído y lo ha hecho en secreto para que su hermana María tuviera un momento sin ninguna interrupción con Jesús. Cuando le dice, el maestro está aquí, ¿no es cierto? Es porque todos los seguidores le decían así, porque Jesús les iba enseñando continuamente y él era el maestro incomparable para ellos. La palabra maestro viene del hebreo rabí,
cuya raíz es rab y significa magnífico o destacado. Un rasgo muy particular de los rabís, de los rabinos, era que ellos se negaban a instruir a las mujeres, pero Jesús no lo hacía, porque él era el maestro de maestros. En Juan 11, 29 al 30 nos dice la palabra: María se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús, que no había entrado todavía en el pueblo, sino que estaba aún en el lugar en que Marta se había encontrado con él. María, al enterarse que Jesús ha preguntado por ella, ha salido al encuentro corriendo como si hubiese recibido una orden. No ha desperdiciado su tiempo, no ha pensado en nada y ha ido con quien debía estar en medio de ese dolor y esa angustia que él sentía. Esto nos enseña a nosotros claramente que nosotros debemos correr de la misma forma a los pies de Cristo cuando tenemos un dolor, cuando tenemos dolor o angustia. En el verso 31-32 nos dice: los judíos que estaban en casa con María consolándola, al ver que se levantaba y salía muy deprisa, la siguieron, pensando que iría a la tumba de su hermano para llorar allí. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y exclamó: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Tenemos que entender que las dos hermanas dicen lo mismo. ¿Por qué sus palabras son muy similares? Porque es muy probable que ellas hayan repetido lo mismo y lo hayan dicho muchas veces en el transcurso de la muerte de su hermano. Cuando le dicen no habría muerto mi hermano, hubiera sido realmente muy lindo que nosotros podamos escuchar el tono de voz y ver el rostro de María al decirle eso. Capítulos anteriores, María se sienta en el piso y escucha la enseñanza de Jesús mientras su hermana Marta estaba afanada en atenderlos. Entonces el rostro de María realmente en este momento, así como hemos visto en el video, estaba totalmente desencajado, estaba totalmente llena de dolor, llena de angustia. Pero al decirle, no habría muerto mi hermano, ella estaba expresando su fe, algo que también podía haber sido entendido como un reclamo por la situación en la que estaba. En los versos 33-34 nos dice: Jesús, al verla llorar a ella y a los judíos que la acompañaban, lanzó un suspiro y profundamente emocionado preguntó: ¿dónde lo han sepultado? Ellos contestaron: ven a verlo, Señor. Jesús al verla, Jesús al verla llorar, dice aquí, ¿no? Las lágrimas y el dolor de Marta y María han conmovido a nuestro Señor. Esto nos deja algo claro, que la palabra utilizada para María es un llanto en voz alta en la traducción original. Vale decir, estaba pegando gritos de dolor. Esto nos enseña algo muy, muy importante, que Dios ve nuestras lágrimas, que Dios es tocado por ellas, que Él las recuerda y que Él actúa y está dispuesto a secarlas y a sanar nuestro corazón cuando sufrimos y cuando lloramos. Cuando habla la palabra y a los judíos que la acompañaban, nos está diciendo que los judíos de ese tiempo no ocultaban sus expresiones de pena o dolor, porque debido al punto de vista judío, mientras más fuerte era el llanto, se le daba más honor a los muertos. Por ello podemos decir que estos eran gritos histéricos de dolor y mucho llanto. La palabra aquí nos dice: lanzó un suspiro y profundamente emocionado. La traducción literal nos dice que ha tenido mucha pena e indignación, que se ha estremecido, dice el original. Es claro que a Jesús le ha dolido y le ha conmovido lo que ha sucedido con su gran amigo Lázaro. Y es seguro que cada uno de nosotros sentiríamos lo mismo por algunos de nuestros mejores amigos o de nuestros hermanos. Se estremeció en espíritu intensamente es la frase exacta que dice en estos versos. Una indignación
¿Qué indignación ha sentido Jesús? Una indignación ante la destrucción y el poder del gran enemigo de la humanidad, la muerte. Pero él sabía que muy pronto iba a quebrantar a ese gran enemigo. Cristo llega al sepulcro de Lázaro como un luchador para la pelea. Es por eso por lo que tiene indignación y un enojo que no radica en ira, porque él nunca ha pecado. Es por eso que en el versículo 35 nos dice algo claro. Jesús se echó a llorar, o en otra versión nos dice, Jesús lloró. Esta parte viene del griego edakrisen, que significa derramar lágrimas, sollozar o llorar silenciosamente. Jesús ha derramado lágrimas por su querido amigo Lázaro. En este verso, en el original, la palabra utilizada es un llanto silencioso. Jesús ha sido conmovido, pero él nunca se ha salido de control. Ha compartido el dolor de los que lloraban. Sabemos que el Hijo de Dios era capaz de hacer algo al respecto, pero aquí la palabra nos muestra que Jesús era también un hombre de carne y hueso. Al llorar no ha pecado. Él estaba familiarizado con el dolor, no se avergonzaba de llorar. Y él también nos está mostrando que se identifica con otros en su dolor porque ama a las personas. Existen muchos personajes que han llorado. En todos estos estudios que hemos hecho hemos visto que David ha llorado por su hijo. De hecho, en la Biblia hay un profeta al que le dicen el profeta llorón, que es el profeta Jeremías. Esto es muy diferente a la visión que tenían los griegos. Los griegos tenían una principal característica en sus dioses, algo que se llamaba apatheia, y era la incapacidad total de sentir alguna emoción. Creían en un Dios aislado, que no tenía pasión ni emociones. El Dios de la Biblia no es ese Dios. El Dios de la Biblia es el Dios reflejado en Jesús. Ese Dios que comparte el dolor, ese Dios que comparte la angustia y que está pronto para auxiliarnos y socorrernos y socorrer a todos aquellos que creen en Él. En el verso 36 nos dice, y los judíos allí presentes comentaban, bien se ve que lo quería de verdad. Es la misma expresión, hermanos, que nosotros podemos decir por el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Bien se ve que nos amaba de verdad. En el verso 37 dice, pero algunos dijeron, ¿y este que dio vista al ciego no podría haber hecho algo para evitar la muerte de su amigo? Estas personas pensaban que en toda su grandeza ni siquiera Jesús pudo hacer algo por Lázaro. Pero en el verso 38 y 39 nos sigue relatando la palabra que Jesús dice, de nuevo profundamente emocionado, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús les ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene que oler ya, pues lleva sepultado 4 días. Cuando Jesús les dice, quiten la piedra, es seguro que todos los que estaban allí han pensado que lo que pedía Jesús era muy raro. Tal vez las personas han pensado que el dolor de Jesús era tan fuerte que lo único que él quería era verlo por última vez. Cuando dice, tiene que oler ya, en otra versión dice, hiede ya. Esta condición en la que se encontraba el cuerpo de Lázaro era la muestra de que Lázaro sí había muerto. Y eso viene de la palabra griega ous, que significa oler, en este caso un olor malo. En el verso 40 nos dice, Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Jesús no podía hacer nada
si alguna de las hermanas dudaba, aunque sea un poquito. Porque si no tenían fe, no podían ver la gloria de Dios. Podían ver el resultado y alegrarse, pero no podían ver lo que realmente significaba eso y de qué manera daba la gloria a Dios. Verás viene de un griego que es opsei, que significa ver profundamente, tener una visión. Jesús le prometió a María que vería en esto algo más allá de lo físico, más de lo que están viendo todos. Y es lo mismo que a nosotros nos dice, que a medida de que nosotros seamos más íntimos con el Señor, vamos a poder ver las cosas no de manera natural, no vamos a ver las cosas, lo que está pasando, sino vamos a ver qué es lo que la obra de Dios nos va a lograr con esa circunstancia. En el verso 41-42 dice, quitaron pues la piedra y Jesús mirando al cielo exclamó, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que me escuchas siempre. Si me expreso así es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Cuando dice quitaron pues la piedra, Jesús enseña a Marta y a María a actuar con fe, mediante la obediencia al pedido del Señor. Jesús con este acontecimiento ha tratado con Marta el fortalecimiento de su fe. Le ha dado una promesa, ha traído su atención hacia quien tenía que ser la atención, no la muerte ni el muerto, sino Jesús. La ha llamado a confesar su fe y ahora le estaba llamando a actuar con fe. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha levantado de entre los muertos, tú eres salvo. Cuando la palabra nos dice miró hacia el cielo y mirando al cielo exclamó, tal vez nos muestra que Jesús tenía esa postura tradicional de oración, manos levantadas y los ojos abiertos hacia el cielo. Y le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Jesús estaba seguro de la relación que tenía con el Padre. La oración era por María, por Marta, por la multitud que estaba alrededor, para ayudar a los demás a ver que Él actúa cuando están en comunión con el Padre. Es por eso que tenemos que aprender algo muy importante, hermanos. Es necesario que comprendamos que todo nuestro actuar debe estar de acuerdo con Dios. Jesús en esta parte comienza su oración agradeciendo a Dios, como si Lázaro ya hubiera vuelto a la vida. En el verso 43 nos dice, dicho esto, exclamó con voz potente, Lázaro, sal afuera. Jesús simplemente llama a Lázaro para que salga de la tumba y no utiliza ningún tipo de otra cosa, ni ninguna estrategia rara, ni nada. Aquí dice exclamó con voz potente. Eso quiere decir con tono de autoridad, permitiendo que los demás sean testigos de ello y para dejar en claro que esto ha sido obra del poder de Dios en la vida de Lázaro y en la vida de los que estaban viendo. Es por eso que también nosotros debemos entender que todo lo que nos pasa a partir de haber recibido a Cristo en nuestra vida y reconocer que es nuestro Señor y Salvador y reconocer que podemos estar nuevamente unidos con el Padre gracias a su obra perfecta en la cruz del Calvario, todo en nuestras vidas es obra de Dios. Jesús antes había dicho que todos en sus tumbas escucharían su voz. En Juan 5:28 dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esta ha sido una pequeña muestra. Lo que estaba pasando con Lázaro fue solamente una pequeña muestra de cómo sería todo. Cuando le dice Lázaro, ven fuera, o Lázaro, sal afuera, Jesús le está hablando al cadáver de su amigo Lázaro como si estuviera vivo. ¿Y por qué?
porque Él es Dios. Por eso en Romanos 4:17 dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ha sido una frase de tan solo 3 palabras breves, directas y que han tenido una orden. Parafraseando, sería algo así: Lázaro, sal por aquí, como guiando a una persona perdida en una cueva, la cual no le pertenece. En el verso 44 nos dice la palabra: y salió el muerto con las manos y los pies vendados, ligados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo andar. Aquí dice, y salió el muerto. Jesús lucha con la muerte en la tumba de Lázaro y deja vacía esa tumba, dando un aviso de que muy pronto la conquistaría por completo. La cara envuelta en un sudario. Lázaro volvió a estar vivo, se levantó y dejó el sudario en la tumba, porque no lo necesitaba. ¿Cómo se movió? En realidad no sabemos. Algunos escritores decían que él flotaba como si estuviera en el aire, porque la forma como ataban a los muertos en ese tiempo no les permitía moverse libremente. Pero es seguro que si la palabra dice que él salió, ¿no es cierto? Entonces nos está hablando de que él ha podido arrastrar sus pies. Cuando dice quítenle las vendas y déjenlo andar, Jesús les pide a los asistentes que les ayuden a quitar las vendas. Él hizo lo que Dios podía hacer y ha dejado hacer a las personas lo que ellos podían. Esto nos da la última enseñanza muy importante. Nuestra función en la obra de Dios es hacer lo que nosotros podemos, que es presentar el Evangelio. Después, Dios se va a encargar de hacer todo lo demás. Queridos hermanos y hermanas, el llanto en el cual estaban completamente inmersas Marta y María ha llevado a cabo el propósito que Dios quería: mostrar su gloria en esa situación y en los corazones de las personas. El Señor en su misericordia quiere darnos el entendimiento y ayudarnos a comprender que si estamos pasando un momento de angustia o de dolor, necesidad económica, muerte de algún ser querido, problemas en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos o problemas en el trabajo u otras situaciones, y eso nos está causando dolor expresado en llanto y nos cuesta levantarnos y seguir adelante, Él nos quiere hacer entender que es necesario pasar todo eso para ver la gloria de Dios reflejada en cada una de esas circunstancias, tal como lo ha hecho María y Marta. Por otra parte, aquí también vemos que nuestro Señor Jesucristo está al pendiente nuestro cada día, cada instante y cada segundo. Y que si a veces parece que no nos responde, es porque aún el propósito por el cual ha venido ese dolor o esa angustia no está completado. Los invito, queridos hermanos y hermanas, a seguir adelante con una fe inquebrantable, seguir a pasos firmes en el camino del Señor, dejando de lado la idea de que todas las cosas que pasan son coincidencias o casualidades, y entendiendo y descansando en la esperanza de que eso va a llevar a cabo un propósito de Dios en nuestras vidas. Los animo a llevar a más personas a los pies del Señor, pidiendo en oración que Él nos presente a quienes realmente nos necesitan o lo necesitan, y que sea su Espíritu Santo enseñándonos, capacitándonos y guiándonos para poder hablar a Dios, de Dios a todos ellos. Casi siempre, hermanos, se interpreta el llorar como algo muy malo, pero para nosotros los creyentes, en nuestro caso, podemos ver mediante la palabra que muchas veces vale la pena llorar, pero llorar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Espero que realmente esta enseñanza haya sido de edificación para cada uno de ustedes, y espero que el Señor
haya sanado corazones viendo estas citas. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por lo que está obrando en medio de sus corazones. Por favor, oremos antes de terminar el estudio. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y porque tu misericordia es infinita y tu amor es infinito, Señor. Pedimos, Señor, que en medio del dolor o angustia que sintamos, Señor, tú reines sobre eso y te entrones en nuestro corazón de una manera incomparable. Que abras nuestros oídos espirituales y que permitas, Señor, que comprendamos cada situación. Te pedimos que no nos sueltes, Señor, nunca. Te amamos y necesitamos de ti, Señor. Te pido que pongas unión en nuestras familias, Señor. Que no permitas que nuestros hijos se aparten de ti. Que seamos una lumbrera en el lugar donde estemos, Señor. Y que a pesar de que tengamos luchas o dificultades, estemos seguros, Señor, que si vamos a llorar, lo vamos a hacer en tus brazos y tú estás al tanto y tú vas a obrar sobre esa situación, porque lo que estás haciendo es llevarnos a estar a la medida y a la estatura de Cristo. Te pido por todas aquellas personas, Señor, que en este tiempo han estado sufriendo por alguna situación, que seas tú consolando sus corazones, que seas tú guardando su vida y sobre todo haciéndoles comprender que tú lo has permitido, Señor, porque es tu voluntad, y que nos hagas entender, nos des discernimiento y nos des la voluntad de entender de que todas esas cosas que están pasando son porque tú quieres hacer algo en nosotros. Te pido, Señor, por la vida de cada miembro de cada una de las familias de los hermanos que están conectados. Pido que abra sus corazones, Señor, que esta semana se presenten personas a cada uno de los hermanos, Señor, para poder hablarles, que sean personas que están con un corazón predispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Y que también el Espíritu Santo sea guiándonos para hablar correctamente y para hablar lo que necesitan oír, que solo en ti hay salvación y que lo único que tenemos que hacer es creer en ti y creer en que has muerto por nuestros pecados, confesar con nuestra boca, creer en el corazón y así poder compartir mucho más tiempo a tu lado. Gracias, Señor. Te pido en este tiempo por todo lo que está pasando en el mundo, por las circunstancias que están teniendo. Te pido por nuestros hermanos en China que están sufriendo persecución, que están sufriendo, que están yendo a prisión por reunirse para compartir tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, por todas estas personas que aún están perdidas, que tengas la misma misericordia que has tenido sobre la vida de cada uno de nosotros y que los traigas a tus pies, Señor. También, Señor, te quiero pedir por todas aquellas personas que en algún momento han estado en tus pies y se han dejado llevar por cualquier corriente. Señor, te esperamos y te esperamos con ansias. Señor, sabemos que tu venida ya está cerca y aquí está tu iglesia esperándote y anhelándote. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por estar a nuestro lado, porque sin merecer estás con nosotros. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos, Señor. Gracias, Papito. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú has puesto enseñanza en nuestro corazón para que aprendamos a vivir conforme a lo que Dios quiere. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos por conectarse y nos vemos el siguiente domingo. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.